Estimados alumnos, buenas noches. Vamos a dar inicio hoy día, viernes 19 de agosto del año 2022, a nuestra sesión de la semana número 1 del curso de Contabilidad para Abogados de la sección de S3B. En esta oportunidad vamos a ver primero la definición de contabilidad y los principios de contabilidad. Bueno, me presento. Soy contador público. ¿Pueden escucharme bien, señores? ¿Pueden verme Sí, también? profesor, sí se le ve, se escucha. Ya, listo. Bueno, me presento entonces. Soy contador público, egresado y titulado de la Pontificia Universidad Católica. Tengo más o menos cerca de 35 años de experiencia entre contabilidad y auditoría. He trabajado mucho tiempo en auditoría, pero también he sido contador de una constructora en una oportunidad. Me han encargado este curso casualmente para poder enseñarles en base a toda la experiencia que tengo también, ¿no? Tengo más o menos cerca de 15 años de experiencia en docencia, habiendo empezado en la Católica también como asistente de docencia. He estado en IPAE, en CICE, he estado en la Privada del Norte y acá en la UPC ya tengo aproximadamente, para este año ya me voy por el 9º año dictando cursos en EPE principalmente y en pregrado en el presente año, ¿no? En el 2022. Bueno, por cuestiones de ocupación de la línea, mi cámara momentáneamente lo va a cerrar y después ya en cualquier momento se vuelve a prender. Entonces, vamos a ver ahora la definición de lo que es la contabilidad como sistema de información. ¿De acuerdo? Previamente vemos acá los objetivos de la presente sesión, que es explicar y valorar la necesidad de la contabilidad como sistema de información en el análisis empresarial para la toma de decisiones. Digamos que la contabilidad emite un producto final. ¿Cuál es ese producto final? Los estados financieros. Esos estados financieros, de lo cual el dueño de la empresa o los accionistas van a hacer uso, les va a permitir tomar decisiones. Al mismo tiempo, esos estados financieros se van a realizar análisis de las diferentes partidas que en el caso de los bancos van a poder tomar una decisión en caso de financiamiento que solicite la empresa. Y para otros usuarios, que pueden ser el mismo Estado o entidades supervisoras, ejemplo, la Superintendencia de Mercado de Valores, que supervisa a las empresas que cotizan en bolsa y que les obliga a tener estados financieros auditados, o la Superintendencia de Banca y Seguros, que supervisa todas las entidades financieras como son bancos, financieras, cooperativas de ahorro y crédito, cajas municipales, cajas rurales, EDIPYMES. Va a poder determinar la SBS si esa entidad financiera puede seguir funcionando a través del tiempo. Vamos a explicar el campo de acción de las ciencias contables y uno de los puntos principales son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Vamos a ver el enunciado y su interpretación a través de casos prácticos. Entonces, la contabilidad, ¿qué cosa es? Tenemos acá un pequeño video. Vamos a ver si puedo hacerlo. A ver si puedo...
estás? Hablemos de contabilidad. ¿Sabes qué es? Detrás de esta palabra que asusta o estresa a tantos, hay una gran aliada para tu empresa. Anímate a verla con otros ojos. Imagínate que cuidas la entrada de un edificio muy importante. Deberías estar atento a quién entra, quién sale y cuándo. O sea, serías el responsable de... El video no lo pueden ver, ¿no? Pregunto. Si marcan ahí, ¿pueden ver el video? No, ¿no? No se puede ver. Ya, a ver. Quiero ver cómo lo puedo hacer para que puedan ver el video. A ver, un ratito, ¿ya? A ver, fíjense si pueden verlo. Ahí está el enlace en el chat. A ver si tienen acceso al video. Ya. Vean el video, ¿de acuerdo? Y regresamos después de ver el video, ¿sí? ¿Terminaron? Ya. Cuando terminen me avisan, por favor.
Listo, ¿terminaron todos? Gracias, Fabricio. A ver, ¿qué podríamos decir de la contabilidad? ¿Qué idea tienen ustedes de la contabilidad? ¿Para qué sirve? ¿Para qué creen que serviría la contabilidad? Ya, poder saber o tener conocimiento o registrar los movimientos del dinero. ¿De acuerdo? A ver, Antonio, si hablamos del sistema financiero, te estás refiriendo a bancos, cooperativas, ¿no? En realidad, cada negocio debía tener su propia contabilidad y cada contabilidad es independiente de un negocio de otro. ¿Ya? En realidad, la contabilidad se debe registrar todas las operaciones. ¿Ya? Se deben registrar todas las operaciones o todas las transacciones que se realizan dentro de una empresa. ¿De acuerdo? Y acá tenemos más o menos la definición. Es un medio para poder brindar información en relación a todas las actividades realizadas por una persona o por una organización, sea pública o privada. Es decir, actividades de tipo económico o hechos económicos que se realizan en el mundo de los negocios, porque la contabilidad tiene que ver con el mundo de los negocios. A la final les vas a obtener unos reportes. Estos reportes se van a denominar estados financieros. ¿De acuerdo? Entonces, el producto final de la contabilidad va a ser los estados financieros. Estados financieros. Ese es el producto final. Y en esos estados financieros se va a reflejar la utilidad o pérdida. ¿Por qué la utilidad o pérdida? Porque se van a registrar en la contabilidad, se van a registrar ingresos y gastos. Se van a registrar compras y ventas. ¿Ya? Se van a registrar provisiones. Provisiones es como gastos. ¿Ya? Se van a registrar inversiones. Es decir, de repente una empresa grande quiere invertir en una más pequeña, entonces se va a registrar esa inversión. ¿Ya? Al final del ejercicio, porque la contabilidad se mide en base a un ejercicio. El ejercicio es la medición que toma la contabilidad y que equivale a 12 meses. Eso significa que la contabilidad va a empezar el 2 de enero de todos los años y concluye el 31 de diciembre del mismo año. ¿Eso qué significa? Que todas las operaciones que se realicen en ese periodo de tiempo, la contabilidad lo tiene que registrar necesariamente. Y al final de ese periodo se va a determinar si hay utilidad o pérdida en el negocio. Pero no solamente se necesita contabilidad para los negocios. Las empresas del Estado también necesitan una contabilidad. La bodega de la esquina, que es una empresa pequeña. Una ONG, que es una organización sin fines de lucro. Todo tipo de entidad, sea privada o pública, necesita de una contabilidad. Por eso se dice que a los contadores nunca les falta trabajo.
porque ellos, además de llevar la contabilidad, también calculan los tributos, que vienen a ser como los impuestos, ¿no? ¿Para quién es útil la información? La información es útil, como vemos en la presentación, principalmente a los proveedores. ¿Quiénes son los proveedores? Yo, por ejemplo, tengo un negocio de supermercado, ¿de acuerdo? Donde vendo diferentes productos y le pido al proveedor de carnes, al proveedor de verduras, al proveedor de artículos de panadería, al proveedor de elaboración de dulces, que me dé los productos y que después les voy a pagar. Me está dando el crédito, pero el proveedor tiene que asegurarse que yo le voy a poder pagar. Entonces él de repente por ahí va a indagar cómo están los estados financieros, cómo está la empresa. ¿De acuerdo? A los inversionistas, ¿por qué? Estos son los futuros inversionistas que lo que buscan es que la empresa obtenga rentabilidad, es decir, utilidad sobre la inversión. Entonces ellos también van a estar interesados en los estados financieros que emite la empresa para ver si les conviene invertir o no. Al accionista, ¿por qué? Porque él es el que ha puesto su plata. Él quiere que se genere valor para él mismo, como accionista. Al final del ejercicio, él va a cobrar sus dividendos como producto de todo el ejercicio económico de todas las operaciones que se han realizado. Porque en realidad es un negocio. Ese es un negocio de él. Entonces lo que quiere es tener utilidad. A los bancos, ¿por qué es importante la información financiera que emiten los estados financieros? Porque a través de los estados financieros los bancos van a poder determinar si esa empresa es rentable o no. Y si es rentable, el banco va a decir, te puedo financiar algún proyecto que tengas. Te puedo financiar alguna maquinaria que quieras traer del extranjero. Te puedo financiar de repente la contratación de profesionales especialistas que vienen de afuera para que tu producto salga mucho mejor. Y el Estado, ¿por qué tiene interés en información financiera de los estados financieros? Porque a él lo que le interesa es cobrar los tributos, principalmente, ¿no? Y dentro de los tributos, que son de 3 tipos, tenemos el impuesto, la contribución y la tasa. ¿De acuerdo? Eso es lo que le interesa al Estado. Mayormente, esta información que se utiliza va a registrar hechos económicos pasados que van a permitir hacer proyecciones a futuros, de futuros planes para ver si la empresa puede invertir en alguna ampliación del negocio, en adquisición de cierta mercadería o de repente en ampliar la implementación de sucursales o agencias dentro del país o fuera del país. Pero para eso tiene que verse los estados financieros y en base a eso es que se va a tomar una decisión. La contabilidad utiliza una serie de herramientas, como estamos viendo acá, que lo que buscan es que la información que llega a las personas interesadas llegue de forma fidedigna y correcta. Para eso se va a basar en principios de contabilidad, que es lo que vamos a ver, denominados principios de contabilidad generalmente aceptados. Se va a basar en reglas de evaluación, sobre todo de los bienes y propiedades que tiene la empresa. Se va a basar en reglas de presentación que están relacionadas a los estados financieros. Se va a basar en los mismos estados financieros donde se va a reportar la información relacionada a todo lo que tiene la empresa y todo lo que debe. Y va
establecer ciertos criterios y procedimientos de registro o de contabilización. Existen dos tipos de contabilidades. Una es la contabilidad financiera, que es la que registra toda la información producto de los hechos económicos y que posteriormente van a tener acceso los diferentes usuarios externos a la organización o a la entidad. En cuanto a la contabilidad administrativa, es una información interna que solamente la van a usar los gerentes generales o los gerentes de área o el personal que labora en la misma entidad. Y eso va a servir para la toma de decisiones, principalmente. ¿Cuál es la diferencia entre contabilidad financiera y contabilidad administrativa? Tenemos tres diferencias básicamente. En el caso del primero, es información para usuarios externos. Ya hemos dicho quiénes son los usuarios externos. Los proveedores, el Estado, los accionistas, el público en general. En cuanto a la contabilidad administrativa, la información es principalmente para usuarios internos, es decir, el mismo personal que labora en la entidad. Esa información va a ser preparada especialmente para ellos y de la cual a un usuario externo no le va a interesar esa información. Encima que es confidencial también, ¿no? En cuanto a la contabilidad financiera, va a reportar eventos transcurridos en el pasado, es decir, hechos que ya ocurrieron, es decir, históricos. Y en cuanto a la contabilidad administrativa, lo que se busca es proyectar a futuro cierta información que le pueda ayudar a la toma de decisiones. Finalmente, la contabilidad financiera se va a basar en principios de contabilidad generalmente aceptados, que, como se menciona ahí, ha sido aceptado por todos los contadores a nivel mundial. Todos los contadores a nivel mundial han aceptado estos principios de contabilidad generalmente aceptados. En cuanto a la contabilidad administrativa, estos principios no van a responder a necesidades de cada uno de los gerentes de área o gerente general. No hay un principio básico en este caso, sino va a responder a sus necesidades que ellos pueden necesitar cierta información, ¿no? ¿Cuáles son las cualidades de la información contable? Acá la tenemos. Lo más importante es que sea clara y fácil de entender por parte de los usuarios, que sea útil, es decir, que permita la toma de decisiones por parte de las autoridades de la empresa o los que están aptos para tomar las decisiones, que sea oportuna en su presentación y que tenga un valor, eso es lo más importante, y lo último es que sea confiable, es decir, que se hayan registrado todas las operaciones de forma objetiva y que se puedan verificar posteriormente a través de un documento sustentatorio. Tenemos ahora los principios de contabilidad generalmente aceptados, que representan postulados. El término postulado se utiliza, por ejemplo, en la matemática. Un postulado es una verdad cierta que a veces es demostrable y a veces no, pero se acepta como algo general, ¿no? Y que es aplicado por toda la contabilidad, por todos los profesionales que ejercen esta labor contable. Se considera que son aceptados porque prácticamente todos los contadores lo aplican de manera efectiva en las operaciones que se registran. El propósito que se persigue con
Estos principios es la aplicación, realizar guías, estándares para preparar y evaluar información contable con calidad. Estos principios procuran que la información que es generada por los contadores reúna dos características básicas. Es decir, que sea útil y que sea confiable. Ese es lo más importante. Porque en el mundo de los negocios, se debe actuar de buena fe. Entonces, esos estados financieros que se van a emitir deben ser preparados de forma tal que permita tener la confianza que se han preparado adecuadamente. Tenemos ahora los principios de contabilidad. El principio fundamental es el de equidad, que como señala acá, determina que la contabilidad no puede perjudicar a un patrimonio en beneficio de otro. Es decir, de repente por ahí el contador le dice contabiliza estas operaciones, ¿no? Adelántate a los hechos, de repente por ahí vamos a obtener una ganancia, pero el contador no puede contabilizar así porque sí, porque le dicen regístrala a menos que haya un documento que respalde esa operación. Este es el principio fundamental, el principio de equidad. En cuanto a los principios, teniendo en cuenta el medio socioeconómico, son todos aquellos principios que están relacionados con la empresa, el medio y la sociedad. Y el primero está relacionado con la entidad. ¿Qué significa? Que la contabilidad va a reflejar los hechos económicos ocurridos en una empresa, en una entidad, en un ente. Esta empresa o esta entidad puede ser con fines de lucro o sin fines de lucro. Si es con fines de lucro, es una empresa. Si es sin fines de lucro, va a ser una ONG. Pero lo más importante es que la contabilidad va a registrar estos hechos económicos ocurridos en una entidad. La contabilidad va a registrar también los bienes económicos. ¿Cuáles son los bienes económicos? La empresa compra vehículos, la empresa compra mercadería, la empresa adquiere o hace construir un edificio para las oficinas administrativas, la empresa va a adquirir vehículos para que el personal de la empresa se moviliza para hacer sus actividades. La empresa va a obtener financiamiento. Entonces, todos estos son bienes económicos que la contabilidad va a registrar. Y lo más importante es que cada uno de ellos va a tener un valor. El otro principio está relacionado a que toda la contabilidad se debe llevar en la moneda de curso legal del país. A eso se refiere. Por eso se señala como moneda común denominador. Si yo estoy acá en el Perú, la contabilidad se debe llevar en soles. Si estamos en Europa, España, Italia o Suecia, la contabilidad se va a llevar en euros, que es la moneda común en Europa. Si estamos en Estados Unidos, la contabilidad se va a llevar en dólares. Y si estamos en otro país, se tiene que llevar en la moneda que el país utiliza. Empresa en marcha. Se refiere que la contabilidad siempre va a reflejar hechos económicos de una entidad que se supone que funciona indefinidamente en el tiempo. Si esa empresa, de repente por alguna situación, tiene que liquidar, entonces ya los principios de contabilidad ya no serían aplicables. Simplemente habría que utilizar otros principios.
Entonces, en otras palabras, los principios siempre van a reflejar y van a asumir que esa contabilidad pertenece a una empresa que va a seguir funcionando a través del tiempo. Morirá el papá de repente, que era el dueño inicial de la empresa, pero los hijos van a continuar con el negocio. Los hijos van a crecer, van a morir, pero los hijos de los hijos tienen que continuar con el negocio y esa empresa tiene que seguir funcionando. Ejemplo, ¿cuántos años tiene el Banco de Crédito? Desde 1800 y pico. Y tras generación y generación han ido cambiando las gerencias o el presidente del directorio para ir manejando el Banco de Crédito. Y la empresa se mantiene incólume, funcionando desde el siglo pasado. Y va a seguir funcionando, ¿no? En cuanto al ejercicio, el principio de contabilidad de ejercicio, ¿a qué se refiere? Que los hechos económicos van a ser divididos teniendo en cuenta el periodo de 12 meses. Las operaciones que pertenecen a esos 12 meses no se pueden registrar en otro periodo. Pertenecen al periodo correspondiente, que puede ser 2020. De ahí pasamos al 2021, habrán otros hechos económicos u otras operaciones, ¿de acuerdo? Pero el detalle es que siempre la contabilidad se va a dividir teniendo en cuenta el concepto de ejercicio, es decir, el periodo de 12 meses, que empieza el 2 de enero y termina el 31 de diciembre del mismo año. Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna consulta? ¿Está todo claro? Pregunto, señores, si hasta Todo, acá. profesor. Ya, gracias. Nos vamos ahora con los principios relacionados con las cualidades de la información. Se considera todos los principios que están relacionados con la obtención, demostración de la información. Es decir, el primer principio, objetividad. ¿Qué significa objetividad? Significa que yo voy a contabilizar operaciones que realmente se han realizado, ¿de acuerdo? Y que están debidamente sustentadas con un documento, con un comprobante de pago. ¿Cuáles son los comprobantes de pago que nosotros conocemos? La boleta de venta, la factura, el ticket, que son los principales, y en base a ese documento es que se va a registrar cada una de las operaciones, que puede ser una operación de compra o una operación de venta, principalmente. También puede haber una operación de financiamiento, y para eso tiene que haber un contrato, un calendario, un cronograma de pagos en la cual el banco me está otorgando a mí un financiamiento para poder adquirir de repente mercadería o adquirir un activo fijo. Pero todo eso tiene que estar sustentado con un documento que es el comprobante de pago. En cuanto a la prudencia se refiere a lo siguiente. Yo no me puedo adelantar a hechos económicos que todavía no se han realizado. Como su nombre lo dice, yo tengo que tener la prudencia suficiente para registrarlo en el momento que se produce. Por ejemplo, ¿no? El negocio de la empresa de la cual yo estoy llevando la contabilidad inicialmente se creó en una zona lejana de la capital. Y bueno, el dueño de la empresa tiene su terreno, ahí ha puesto su fábrica para producir de repente carpetas o muebles, y conforme ha ido pasando el tiempo,
toda esa zona se ha industrializado. Y sabemos muy bien que una zona cuando se industrializa, automáticamente los terrenos suben de valor. Entonces el dueño de la empresa me dice a mí, ese terreno que yo inicialmente me costó 9.000, ahora yo lo puedo vender por 100.000 y quiero que lo registres por esa cantidad. Entonces yo no puedo tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque ese terreno sigue perteneciendo a la empresa, ¿de acuerdo? Y no hay ningún documento que demuestre ese nuevo valor. A menos que haya una tasación, ¿de acuerdo? Ahí recién podré tomar una decisión para registrarla. Entonces, en ese caso, el contador tiene que ser prudente antes de poder adelantarse a registrar un hecho que no necesariamente se ha producido. El otro principio, uniformidad, ¿a qué se refiere? Se refiere a que si yo utilizo un criterio de evaluación para una partida contable, para una determinada partida contable, yo no puedo cambiar ese criterio de evaluación de un año a otro. El principio de uniformidad o consistencia señala que los criterios de evaluación, tanto de lo que tiene la empresa como de lo que debe, tienen que registrarse de forma consistente. Se tienen que valorizar de forma uniforme de un año a otro. Yo no puedo cambiar así indistintamente el método de evaluación de esos bienes. En cuanto a importancia relativa se refiere a que si de repente por ahí existe alguna partida que es poco significativa, ¿de acuerdo? Yo tengo que medir o sobrepesar si esa partida es lo suficientemente importante para poder registrarla y que de repente me detenga todo el proceso contable, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El contador de una empresa no quiere cerrar la contabilidad del año porque le ha faltado una factura de 100 soles, por ejemplo. Pero esa empresa tiene utilidad de más de 100 millones de soles. Entonces, esos 100 soles no te van a voltear la utilidad. No representan ni el 1% de la utilidad de la empresa. Entonces estamos hablando de importancia relativa o significancia. No es importante esa partida contable. A eso se refiere. Finalmente, exposición señala lo siguiente: que todos los hechos económicos o todas las situaciones que se den con respecto a una empresa y que puedan afectar el funcionamiento de la misma deben ser reflejadas en los estados financieros. Por ejemplo, un trabajador de una empresa le ha hecho juicio a esta empresa por beneficios sociales. Es una cantidad significativa porque el trabajador de repente ha laborado más de 30 años. Entonces, el dueño de la empresa no quiere que se registre ese juicio de la cual se va a tener que desembolsar recursos económicos de la empresa para pagarle a ese trabajador. Entonces, al no quererse registrar, se estaría yendo en contra de ese principio, porque no se estaría exponiendo todos los hechos económicos habidos y por haber. Ese juicio ya está en su término final, está a punto de sentenciar el juez, pero los abogados de la empresa le han dicho al dueño que sí o sí
se va a tener que pagar una cantidad fuerte de dinero a ese trabajador. Entonces, a eso se refiere exposición, que se debe reflejar toda la información que sea necesaria para una adecuada toma de decisiones. En cuanto al principio de fondo de evaluación, por favor, denme unos minutos, por favor. Tengo una llamada urgente, un rato. Bien, acá estamos otra vez. Seguimos entonces con la explicación. Entonces vamos a ver ahora los principios relacionados con fondo o evaluación. Y señala acá que corresponde a los principios relacionados con compromisos de pago, cobro o resultado del ejercicio y costos. El primer principio, evaluación al costo. ¿Qué significa evaluación al costo? Significa lo siguiente. Si la empresa decide importar una maquinaria del extranjero para poder mejorar las operaciones que se realizan dentro de la empresa, esa maquinaria en el puerto de destino, o sea, en el puerto de compra, va a tener un valor. Esa maquinaria se va a transportar por barco y ese transporte del barco tiene un costo. A la hora del transporte, esa maquinaria se va a asegurar. Ahí viene otro costo. Esa maquinaria viene a los almacenes de aduanas
y hay que pagar un derecho en las aduanas. Ahí hay otro costo. Esa maquinaria hay que llevarla hasta los almacenes de la empresa que están ubicados en Ati. Y las aduanas están en el Callao. Hay que contratar un camión para poder transportar del Callao a Ate esa maquinaria. Todas esas salidas de dinero o esas erogaciones, se le llama erogaciones, salidas de dinero que ha tenido que hacer la empresa, este principio señala que formarán parte del costo de la maquinaria. Es decir, el transporte, el pago de los derechos de aduana, el pago del seguro, el transporte a los almacenes, y de repente esa maquinaria se necesita contratar a un ingeniero de afuera para que la pueda instalar y ponerla operativa. Esos honorarios que se están pagando al ingeniero forman parte del costo. Ese ingeniero se va a quedar una semana en el Perú. Hay que pagarle hotel, hay que pagarle viáticos. Esos viáticos y ese hotel formarán parte del costo de la maquinaria. Entonces, el principio se refiere a eso. Todas las salidas de dinero que tengan que ver con, en este caso, una maquinaria, hasta su puesta en marcha, formarán parte del costo. En cuanto al principio de Vengado, el principio de Vengado se refiere a lo siguiente. La empresa contabiliza ingresos y gastos. Pero ¿qué sucede? Que los gastos se van a ir contabilizando conforme se van realizando o conforme se tiene conocimiento de ese gasto. Sin embargo, los ingresos solamente se van a contabilizar cuando realmente el dinero haya ingresado a la empresa. En otras palabras, este principio señala lo siguiente. Contabilizar las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado. Yo no puedo adelantarme a una ganancia si esa ganancia o ese ingreso todavía no se ha hecho efectivo. Me lo han prometido que me lo van a pagar, pero todavía no está el ingreso en la empresa. Y el principio de realización se refiere a que todas las operaciones se van a registrar una vez finiquitadas. ¿Qué significa finiquitadas? Terminadas. Yo no puedo contabilizar una operación de compra en base a una orden de compra. Cuando se emite la orden de compra al proveedor, el proveedor tiene que mandarme la mercadería. Esa mandada de mercadería me la va a enviar con una guía de remisión. Esa guía de remisión llega a mi almacén y el almacenero va a verificar si esa mercadería es de acuerdo al pedido. Pero yo no puedo registrarla como comprada si no hay una factura de por medio. Cuando el proveedor me mande la factura, ahí recién se considera que esa operación está finiquitada, terminada, realizada. A eso se refiere este principio. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Está clara la explicación de estos principios? Ya. Seguimos entonces. Ya. Vamos a ver este penúltimo video, ya, que te explica principalmente para qué sirve la
la contabilidad, ¿no? Les voy a poner en el chat el enlace y regresamos después de ver el video, unos minutos, ¿de acuerdo? ¿Listo, señores? ¿Terminaron? Ya. Acá hay otro video, yo se lo dejo a ustedes. Ya. Ahora vamos a ver la parte práctica. Ya. Tengo acá unos ejercicios relacionados con los principios de contabilidad. Este material ustedes lo tienen colgado en la semana 1
¿Pueden verlo, por favor? Ya. Ustedes pueden bajarlo a su PC y lo que vemos acá en la pantalla es el detalle de los principios de contabilidad que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Toda la parte teórica. Y esta parte teórica les va a servir para que a partir de la página 5 puedan resolver estas preguntas. ¿Sí, Micaela? Profesor, disculpe que le moleste. Lo que pasa es que entré a la semana 1 y me fui a material de clase y hay 4 archivos, no sé cuáles. Hay 4 archivos, lo que pasa que son en realidad 2 archivos, están en PDF y este está en Word y el otro está el otro archivo que es la presentación está en PPT. Ah, ¿Ya? porque sí, hay 2, pero ¿cuál es el archivo que estaba proyectando? Porque hay dos archivos primeritos que dicen principios de contabilidad y abajo dice qué es la contabilidad. A ver, déjame ver un ratito, ¿ya? Ya, donde dice semana 1, que es la contabilidad, esa es la presentación que acabamos de terminar. ¿Ya? La tienes en PDF y en Claro, hay PPT. dos de lo mismo, ahí ya. No, es el mismo contenido. Ah, Es ok. el mismo contenido. ¿Ya? Lo que pasa es que como te digo está en PDF y el otro está en PPT. Y lo que dice el principio de contabilidad está en Doc, está en Word y está en PDF. Es el mismo archivo. ¿Y cuál ¿Ya? es Lo el que que pasa tengo que bajar, el que está proyectando? el que está en Word, el que dice Doc, De principios de contabilidad. Ahí están de los principio. ejercicios. Sí, Ah, esos son los ejercicios. ¿Ya? ok. Muchas gracias. Ya. A ver, vamos a empezar a resolver esto. Al regreso vamos a tomar un break, ¿les parece? Un break de 10 minutos, ¿está bien? ¿De acuerdo? Profesor, disculpe Sí, que le Y profesor. moleste. al regreso empezamos a ver este caso, ¿ya? Ya cuando vienen, bajan el material y lo van resolviendo. ¿De acuerdo, señores? Sí, Listo. profesor, una consulta. Disculpe, Dime, estoy en la semana 1 y no encuentro la ficha. Me perdí en la parte donde explicó dónde estaba el PDF. a Tienes ver, que ir espera. hasta abajo en recursos de aprendizaje y ahí sale Al final, material de la clase. está con letras de color azul. Al final está. Ya. Al Ya, final, final, perfecto. final. ¿Ya? Muchas gracias. Ya, de nada. Bien, señores, regresamos en 10 minutos, ¿ya?
¿Ya estamos presentes? Hola, hola. Hola. Sí, profesor. Ya. Entonces, por favor, vayan resolviendo. Ya. A partir de la quinta página están los casos. Acá hay 6 casos en la cual señala, pregunta con qué principio se relaciona. Y en la segunda parte está qué principio no se observó, que son 4 casos. ¿De acuerdo? La base para poder comprender cada uno de los principios lo tienen ustedes a partir de la página 1 hasta la página 4. Ahí está toda la teoría. ¿De acuerdo? Vayan leyendo la teoría para que puedan resolver los casos. Les voy a dar unos minutos, son 9:25, unos 15, 20 minutos para poder resolver los casos. Y si alguien termina antes, me avisa por el chat. Profesor, Ya para... disculpe. Sí, dime. No escuché bien. ¿Desde dónde a dónde tenemos que leer? Desde la página 1, acá. ¿Estás viendo la pantalla? Sí, ahora sí. ¿Desde la 1 hasta dónde? Ya, ahí lo pasas hasta la página 4. Hasta la 4. Ok. Sí. Y la 5 están los casos prácticos. De la 5 a la 8 están los casos prácticos. ¿Sí? Listo. Unos 15, 20 minutos para poder resolver, ¿ya?
Bien, señores, ¿cómo van? ¿Terminaron? ¿Alguien me puede decir la uno? Yo, profesor, A de la ver, primera hoja, ¿verdad? De la primera, o sea, de sí. A ya, ver, la que estamos viendo en objetividad. pantalla. La primera pregunta, Sí. ¿Qué objetividad. principio- ¿Con qué principio se relacionaría? Con el principio de objetividad, Ya. ¿Hay otro más? ya la 2, No, con no. prudencia. El Allá, primero, hay otro más. o sea, se relaciona con, se puede relacionar, o sea, cada respuesta se puede relacionar con varios, Con dos. Con con dos, dos. uno o dos. Pero el primero son dos. El segundo también Ah, son dos. perdón. ¿Cuál podría ser? Mira, mira la última parte. ¿Qué dice ahí para medirlo en términos monetarios? ¿Cuál Ya, crees que? es entonces, un momento, allá. Ahí está, ya, Eh, Stephanie ya te ganó. prudencia. Mon- O no, monet, moneda, no, ay, ya sí, sí me confundí. Pero es que habla también casi de eso. moneda común Y denominador. moneda, ¿verdad? Claro, moneda. Moneda común denominador. Esa se refiere a contabilizar, ¿no? En la moneda de curso legal, ¿no? En términos monetarios. Ya. Me dice Y que la tienes la 2 es segunda también. prudencia. 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 Otra más. Solo encontré dos, es que pensé que era uno nada más. Objetividad también es y realización. Son tres entonces. Claro. Objetividad porque estaban señalando ahí de que el activo, el edificio, va a tener una pérdida que se debe registrar, ¿no? Que es la depreciación. La depreciación viene a ser como un desgaste físico que sufre un activo. En este caso, el edificio, por el uso, sufre un desgaste. Ese desgaste se valoriza y ese desgaste se denomina depreciación. Entonces, el Ay, valor ya. neto del edificio vendría a ser la diferencia, 80.000. ¿Y Pero por qué? prudencia sí está bien, ¿verdad? Sí, también está Ah, prudencia. ok. Y el otro sería realización porque menciona de que el edificio, cuando se venda, se va a vender a un precio de 150.000, pero siempre y cuando que la venta sea realizada, ocurra la venta. Entonces, estaría relacionado con el principio de realización. Claro. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí. La 3 es exposición también, ¿verdad? O sea, entra y exposición. ¿Cuál? En la 3. La 3, correcto, sí es exposición. Es la única, Ah, es ya, la eso le única. va. Es una nomás. La cuarta, Mm, le corto, sí. la cuarta es realización, también. ¿Solo Cuando ahí realización? también es realización, sí, la cuarta. Porque ahí menciona que se debe determinar la utilidad una vez ejecutadas las operaciones de compra y venta, no antes. O sea, hay que esperar que se realicen las operaciones. Ok, entonces es realización, solo realización. Sí, la cuarta. La quinta, ahí sí hay dos. La quinta sería devengado, ¿ya? Y el de ejercicio. ¿Devengado y qué más? Ejercicio. Ejercicio.
La 6 evaluación al costo. ¿Alguien ha puesto por ahí? Cuando Stephanie. aumenta el... Ya, evaluación al costo. Ya. Ya, ese es hasta las 6. Menciona qué principios se relacionan, ¿ya? Ahora, a partir del 7, ahí lo que pregunta es qué principio no se observó. Fíjense Profesor, la una pregunta. consulta. ¿La 6 qué era? Evaluación al costo, pero yo también le agregaría prudencia. Prudencia. Evaluación al costo. Así, evaluación al costo. No, valuación, Ah, valuación, evaluación. Evaluación al costo y prudencia. prudencia. ¿Ya? Ya. A ver, la 7, ¿qué principio no se observó ahí? Profesor, en la 7 puede ser el principio. ¿Cuál? Se te cortó. ¿Cuál dijiste? No sé quién habló por ahí. Se cortó, que no escuché nada. Se habría apagado su micrófono, quizás. Ah, se le apagó el micrófono. Ya. A ver, ¿cuál podría ser la 7 que no se observó? ¿Qué opinan? No, exposición no, es empresa en marcha. Empresa en marcha porque se asume que los estados financieros pertenecen a empresas que están funcionando indefinidamente en el tiempo. En este caso, la empresa se ha liquidado porque simplemente tenía algunos juicios Una con los deuda. acreedores y no hubo una negociación, ¿no? ¿De acuerdo? Y profesor, cuando Ahora, dice que va a pagar, dice con lo que y cubrir las deudas con lo que obtenga de sus activos, es de lo que sigue facturando, de lo que sigue ganando, con eso mismo va a pagar. ¿A eso se refiere? sí, con eso mismo de lo que sea vender todo lo que Entonces ya no va a tener tiene, ganancias. no va a haber O sea, ganancia. básicamente todo. Luego se va a terminar cerrando la empresa, algo así, ¿verdad? Así es correcto lo que dices. Así es. Ya, nos vamos a la 8. La 8, lean qué significa equidad. Lean el principio de equidad, que está más arriba. ¿Estamos de acuerdo? Ahí se está perjudicando a la empresa por favorecer al gerente de ventas, Claro, y ¿no? dice el principio de equidad que tiene que buscar el interés de ambas personas, no solo de uno, sino de los dos. En Claro. ese O sea, caso es tú no puedes registrar beneficio para uno y perjudicas al otro. Entonces tiene que haber equidad en el registro de las operaciones. La 9, lean el principio que dice importancia relativa. Importancia, sí, ya, acertó Estefan. Importancia relativa, es el 9. ¿Ya? o significación ese. ¿Cómo? Esa que dice importancia relativa o significación, ¿verdad? O significación, así es. Sí, porque 800 soles no representa gran cosa con respecto a las ventas. No representa ni el 1%. ¿Ya? Y lean lo que dice, a ver, no, uniformidad no es prudencia. Lean el prudencia. Ya, tú no puedes adelantarte a registrar un valor
de un terreno si es que no hay una evidencia. No lo puedes hacer simplemente porque el jefe te lo dice. ¿Ya? Entonces, ahí en ese caso el contador tiene que ser prudente a la hora de registrar. Tiene que ser objetivo también, ¿no? Objetivo a la hora de registrar. Entonces acá simplemente no se cumplió con el principio de prudencia. ¿Prudencia y ¿Ya? objetividad o solo prudencia? No, solo prudencia, Ah, nada más. Listo, llegamos hasta acá. Los otros ejercicios ya se los dejo a ustedes para que practiquen, que son los que vienen a partir de la página 7 y 8, que son más sencillos, son 8 preguntas, de la misma manera que principio se relaciona y que principio no se observó. ¿De acuerdo? Bien, señores, esto sería todo por el día de hoy. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Está todo claro. Lo que sí, a partir de la otra clase, tengan a la mano su calculadora porque vamos a empezar a hacer ejercicios y cálculos. ¿De acuerdo? profesor, ¿no va aquí en este curso no va a elegir delegado? Ay, verdad, el delegado, ¿no? Me olvidé el delegado. Ay, ¿quién puede ser delegado? Sí, Micaela. Yo Dime, ¿tú quiero, vas a ser profesor. delegado? Sí, ¿Tú vas a ser delegado? sí, por Ya, favor. Sí, yo quiero. ya. Micaela Ancajena. Ya voy a tomar nota. Ya, Micaela, muchas gracias. Sí, quiero, Muchas profesor. gracias por haberte ofrecido. Bien, señores, entonces ya nos veríamos la otra clase con las disculpas del caso que me demoré unos minutos porque previamente a esto yo dicto una presencial acá en San Miguel de 6 a 8, entonces terminé casi a las 8 y me ganó el tiempo. Entonces, para la siguiente no va a ser así. Sí, sí, Julia Profesor, Bell, ¿no? Sí, así voy a es, crear un profesor grupo de Julio. WhatsApp. Están pidiendo. Sí, dime, Profesor, Julia. disculpe, he estado revisando los materiales bueno, los recursos y sale ahí una actividad grupal. ¿Esa actividad grupal se va a tener que presentar o todavía no? No, las actividades grupales las vamos a dejar casi para mitad del curso, de base nota de participación. Ustedes váyanlo haciendo de a pocos, ¿no? Tratando de cumplir lo que se pide ahí, y ya cuando el curso ya esté por terminar, ahí lo presentan, entonces va a ser una nota de participación. Pero presentarlo así todas las semanas no va a ser tan obligatorio. O sea, ya podemos ir formando grupos y ir desarrollando lo de esta semana 1 y 2 así para presentarlo al final, ¿correcto? Así es, correcto ¿Y los lo que grupos, es. disculpe, de cuántos más o menos serían? Bueno, ustedes son 18 matriculados, yo preferiría que sean grupos de 3 máximo. 3 personas, Ok, nada listo, más. profesor, gracias. Ya, de nada. ¿Alguna consulta más? Listo. Ya, entonces ya nos vemos.